Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión que estamos celebrando hoy aquí en directo desde Gijón. Tengo que agradecer a las distintas sociedades que han formado parte en la organización de este evento, las sociedades asturianas de cardiología, de nefrología, de medicina interna, las diferentes sociedades de medicina familiar y comunitaria y la sociedad de endocrinología, por haber hecho el esfuerzo de unir a una serie de especialistas para abordar temas comunes. Cada vez con más frecuencia, el abordaje de la patología del enfermo crónico, del enfermo con mucha comorbilidad, es multidisciplinar. Somos muchos los especialistas que, junto con los médicos de atención primaria, afrontamos esta batalla, la de atender al paciente con múltiples patologías. Una patología como la que vamos a tratar hoy, la patología del síndrome cardiorrenal. En los últimos años se está hablando mucho del hospital líquido. Es un concepto nuevo sobre gestión hospitalaria en la cual se habla de que desde los hospitales los especialistas debemos de difundir nuestro conocimiento para que llegue a los centros de salud y para que llegue también a los pacientes. Creemos que los centros de salud deben ser el sitio de atención fundamental del paciente, sobre todo el paciente añoso, con comorbilidad, y los especialistas debemos de orbitar alrededor para intentar dar solución a los problemas fundamentales. Por eso abordemos hoy este tema, un tema que tiene una alta prevalencia, como veremos, desde distintos enfoques. El enfoque de la nefrología, el enfoque del corazón. Como saben, muchos hospitales tienen unidades de fallo cardíaco que pueden estar llevadas por cardiólogos o internistas, cada uno con sus peculiaridades, pero muy bien llevados en ambos casos. Y finalmente, la opinión, las dudas, las preguntas desde atención primaria. Para ello, hoy cuento con tres compañeras que aunan juventud y conocimiento. Esto es una combinación envidiable para alguien como yo, que ya peino alguna cana. Tengo el placer de empezar esta sesión con mi compañera Ana Gallardo. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Ana es valenciana, de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Alicante, sí, de Altea. Lleva ya unos años con nosotros estamos encantados de que ella está aquí trabajando, y ella pues, va a hablar desde el síndrome cardiorrenal, desde la perspectiva del nefrólogo, y va a centrar su presentación en los tipos de síndrome cardiorrenal y en el manejo diferenciado de cada uno de ellos. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias, Emilio. A ver. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. Mi nombre es Ana Gallardo y trabajo en el equipo de nefrología del Hospital de Cabueños. Os voy a hablar sobre qué es el síndrome cardiorrenal. Empiezo con una breve introducción, con esta imagen que me gusta mucho porque ejemplifica la relación tan interpersonal, interespecífica que hay entre riñones y corazón. Y esta relación se definió por primera vez en 1836, pero no es hasta 2008 cuando se define qué es el síndrome cardiorrenal después de una conferencia de consenso. ¿Qué es el síndrome cardiorrenal? Pues es un espectro de trastornos que enfatiza la naturaleza bidireccional de la lesión cardíaca y renal. Aquí en esta tabla vemos los 5 tipos de síndrome cardiorrenal. El tipo 1, que se debe a un daño agudo cardíaco que ocasiona un daño agudo renal, como es el caso de un shock cardiogénico. El tipo 2, que se debe a un daño crónico cardíaco que ocasiona un daño crónico renal, como es el caso de la insuficiencia cardíaca crónica. El tipo 3, que se produce cuando hay un daño agudo renal que ocasiona un daño agudo cardíaco, es el caso de los fracasos renales agudos con sobrecarga de volumen que secundariamente hacen un edema agudo de pulmón. Y el tipo 4 se debe a un daño crónico renal que ocasiona un daño crónico cardíaco, como es el caso de la hipertrofia ventricular izquierda en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y por último tenemos el tipo 5, que es secundario, una patología sistémica que conlleva afectación simultánea de los riñones y corazón, como la amiloidosis. En general, la afectación renal y cardíaca predice una peor evolución del órgano contrario. Desde entonces se han publicado múltiples estudios que analizan el tratamiento, la epidemiología y fisiopatología de los diferentes tipos de síndrome cardiorrenal. ¿Y por qué es tan importante el síndrome cardiorrenal? Pues se ha estudiado y se ha visto que la coexistencia de enfermedad renal con cardíaca predice un peor pronóstico a medio y largo plazo debido a mayor riesgo de reingreso y mayor mortalidad en estos pacientes. Bueno, ahora voy a hablaros de cada uno de los tipos de síndrome cardiorrenal, pero desde un punto de vista nefrológico. ¿Qué podemos aportar nosotros
expertos en todo esto, cómo podemos contribuir. Y empezamos por el síndrome cardiorrenal tipo 1. Su incidencia es muy variable dependiendo de las series, tiene una incidencia global entre 19 y 45% y un 27-45% de los pacientes con insuficiencia cardíaca desarrollan daño renal agudo y un 9-54% de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Aquí en esta tabla está la definición del daño renal agudo en estos pacientes, que según las últimas guías CADIGO se basa en una combinación de las clasificaciones Rifle-Yakin y miden la creatinina sérica y el flujo urinario. ¿Por qué es tan importante el daño renal en estos pacientes? Pues bueno, se ha visto que en los pacientes con daño cardíaco agudo que desarrollan daño renal tienen mayor riesgo de reingreso, una hospitalización más prolongada con su mayor coste sanitario, una mayor mortalidad por todas las causas y un mayor riesgo de progresión a enfermedad renal crónica estadios 4 y 5. La fisiopatología del síndrome cardiorrenal tipo 1 es muy compleja y muy bonita. Los mecanismos por los que un daño cardíaco agudo ocasiona un daño renal agudo son múltiples, desde factores hemodinámicos, factores neurohormonales, nefrotoxicidad, congestión venosa que ocasiona hipoperfusión. Son múltiples, es muy bonita esta imagen y recomiendo leer el artículo. A nivel renal tenemos dos subtipos de fracaso renal agudo. Uno, el más frecuente, que se debe a una congestión venosa. El aumento de la presión venosa hace que se incremente la presión intersticial, generando una hipoperfusión renal y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el otro, que puede coexistir con este primero, se debe a una hipoperfusión renal ocasionada por un bajo gasto cardíaco. De todos estos mecanismos, quiero darle la importancia a la nefropatía congestiva, que es la disfunción renal asociada a la congestión venosa, y es que se ha visto que el incremento de esta presión venosa es un factor relevante asociado al deterioro de la función renal. ¿Es reversible esta nefropatía congestiva? Pues sí, sí que es reversible, pero también es cierto que depende del grado de congestión, la duración, la comorbilidad del paciente y la presencia de enfermedad renal crónica previa al episodio. Por eso es tan importante tratar la congestión independientemente de la función renal. Muchas veces los pacientes reciben un tratamiento diurético subóptimo porque tienen deterioro de la función renal y es todo lo contrario. Esos riñones necesitan diurético para descongestionar y empezar a mejorar. Para el abordaje de estos pacientes y realizar un buen diagnóstico tenemos los signos y síntomas, los biomarcadores, las técnicas de imagen no invasivas y tenemos técnicas más invasivas. Hay que diferenciar entre congestión intravascular y tisular. Tenemos signos clínicos como la ingurgitación yugular, la ortornea, el edema, los crepitantes, el derrame pleural. Tenemos biomarcadores cardíacos para el diagnóstico y técnicas de imagen como la ecografía venosa y pulmonar. En cuanto a los biomarcadores, los he puesto aquí en el síndrome cardiorrenal tipo 1, pero sirven para todos los tipos de síndrome cardiorrenal. Tenemos por un lado los cardíacos y por otro los renales. Los cardíacos pues sirven para diagnosticar y detectar el daño cardíaco y los renales tienen importancia porque detectan el daño renal en fases muy precoces, incluso antes de que se eleve la creatinina o baje el flujo urinario. Y esto es tan importante porque cuando ya tenemos alteraciones analíticas o una disminución del volumen de diuresis, el daño renal ya está establecido. En cuanto a los biomarcadores cardíacos, los dos principales es el NT-proBNP, que en los enfermos con enfermedad renal crónica tiene unos niveles más elevados por limitación en el aclaramiento y por la sobrecarga de volumen crónica que tienen estos pacientes. Y ahora también está en auge la determinación del CA125, que es un marcador tumoral de cáncer de ovario, y se ha visto que en estos pacientes, que sale elevado, hay una asociación entre la elevación de este parámetro con los parámetros clínicos de congestión sistémica. Los marcadores renales, el gold estándar es la creatinina, nos sirve para medir, para calcular el filtrado glomerular. También tenemos la cistatina C, que no depende del sexo, la raza, ni de la masa muscular, y la albuminuria, que son ambos, tienen un valor pronóstico. Y luego hay marcadores tubulares que son muy bonitos de leer. Aquí tenemos el listado, pero no los utilizamos en la práctica clínica habitual, están todos en fase de estudio. La evaluación del volumen extracelular es muy difícil y en muchos casos muy compleja y siempre nos preguntamos si hay congestión vascular, tisular o mixta. Para esto podemos utilizar técnicas accesorias como son las técnicas ecográficas, la ecografía vascular y la ecografía tisular, y también las técnicas no invasivas como la bioimpedancia vectorial.
Quiero hablar un poco de la bioimpedancia vectorial. No sé si ustedes la conocen, pero nosotros la utilizamos mucho en todos los ámbitos, en consulta, en hospitalizados y en diálisis. Y bueno, como veis en esta imagen, es una técnica no invasiva, muy fácil. Se ponen unos electrodos y mediante corrientes eléctricas se hace un análisis de la composición corporal del paciente. Nos indica la cantidad de agua corporal, de masa magra, masa grasa y masa ósea. Y eso nos sirve sobre todo para ver qué pacientes están malnutridos y para el manejo del volumen. Nos puede ayudar a ver qué paciente está depresionado de volumen y qué paciente está con una sobrecarga de volumen. Y esto es importante porque en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2021 ya recomiendan que para la prevención y monitorización de los pacientes con insuficiencia cardíaca se utilicen estas técnicas no invasivas. La principal utilidad de la bioimpedancia vectorial, el control prealta. Muchos pacientes reingresan al poco tiempo porque no se han descongestionado adecuadamente, discrimina la disnea de origen cardiológico y monitoriza el tratamiento farmacológico de manera ambulatoria, sobre todo el tratamiento diurético. En cuanto al tratamiento, no voy a decir nada porque mi compañera posteriormente hablará extensamente de ello, pero sí que voy a hacer hincapié en una opción terapéutica en la que sí que podemos intervenir los nefrólogos activamente, que es la ultrafiltración, que no es más que la extracción de volumen de líquido mediante una máquina, la hemodiálisis, o mediante la diálisis peritoneal. En el síndrome cardiorrenal tipo 1 la ultrafiltración es aguda y en este país para la ultrafiltración aguda se utiliza la hemodiálisis. Bueno, pues nada, 4 palabras de la ultrafiltración extracorpórea, que es lo mismo que la hemodiálisis, que pasa el líquido desde el espacio intravascular a través de las membranas y nos ayuda a descongestionar al paciente. Como toda técnica extracorpórea tiene sus complicaciones, tiene una mala tolerancia por hipotensión arterial y taquicardia, arritmias, reacciones adversas al dializador, tiene complicaciones derivadas de poner un acceso vascular, normalmente ponemos un catéter femoral o yugular, y tiene riesgos de la parinización del sistema. Después de verle la utilidad a la ultrafiltración extracorpórea han salido muchos estudios que comparan el tratamiento con diuréticos intravenosos y ultrafiltración extracorpórea en pacientes con insuficiencia cardíaca con sobrecarga de volumen. Y los resultados no son favorables, no hay diferencias significativas en cuanto a la pérdida de peso y hay más efectos adversos en el grupo de la ultrafiltración. Por eso no se utiliza como primer escalón terapéutico en estos pacientes. ¿Y cuándo se utiliza? Pues como dicen las guías que anteriormente he dicho, cuando hay pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que tienen refractariedad al tratamiento diurético. Y siempre antes hay que evaluar si el paciente es candidato a realizar esta técnica. En cuanto al síndrome cardiorrenal tipo 2, la insuficiencia cardíaca crónica es una epidemia de distribución universal y supone altos gastos económicos para el sistema sanitario. Hay actualmente un aumento de la prevalencia por el envejecimiento de la población, hay una mayor supervivencia después de padecer un infarto agudo de miocardio, hay avances en el tratamiento de la propia insuficiencia cardíaca y hay una mejoría en el diagnóstico y control de la hipertensión arterial. La prevalencia es muy variable, muchos pacientes tienen antecedentes de síndrome cardiorrenal tipo 1 y a veces es difícil de diferenciar del síndrome cardiorrenal tipo 4. Y como he dicho antes, enfermedad renal e insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones prolongadas y mayor mortalidad. La fisiopatología no está tan bien estudiada como la fisiopatología del síndrome cardiorrenal tipo 1, pero se ha visto que la disfunción endotelial, la inflamación, la hipotensión secundaria a fármacos y la hipoperfusión por diuréticos conlleva un daño renal. Y esta imagen me gusta mucho porque aquí vemos que las diferentes alteraciones metabólicas de la enfermedad renal crónica perpetúan este daño cardíaco. En cuanto al tratamiento, igual que anteriormente, hay que intentar descongestionar al paciente y mejorar la función cardíaca. Y para ello tenemos la ultrafiltración, como en el síndrome cardiorrenal tipo 1, que en este caso será crónica, y aquí ya podemos hacer hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Cuándo se utiliza? Igual que en el tipo 1, cuando hay una refractariedad al tratamiento diurético, hay varios mecanismos de refractariedad. En estos pacientes hay una menor absorción intestinal por el edema de pared, disminución de la perfusión renal, alteración de los mecanismos neurohormonales y muchos de los pacientes no cumplen ni la dieta y beben más líquido de lo que toca. Nosotros utilizamos estas indicaciones básicas, que tengan una clase funcional 3-4 de la NIJA, ingresos frecuentes por sobrecarga de volumen o que vayan mucho al hospital de día para el tratamiento diurético intravenoso. Siempre tienen que tener una correcta optimización del tratamiento médico, lo que el paciente tolere tanto clínica como analíticamente, y no tiene que haber contraindicación para la técnica.
Llegados a este punto nos planteamos si hemodiálisis o diálisis peritoneal, y este tema está en auge y hay varios estudios que abogan por la utilización de la ultrafiltración peritoneal en estos pacientes. Se han analizado y estudiado muchas variables. ¿Y por qué se decide la ultrafiltración peritoneal? Pues tiene una mejoría de la clase funcional, una disminución de la tasa de hospitalización, un aumento de la supervivencia, mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Es un tratamiento que se puede hacer en domicilio. Hay un mejor control del potasio, por lo que nos permite optimizar el tratamiento médico. Hay menos efectos adversos. Sí que es verdad que tienen más incidencia de peritonitis, pero son muy benignas, evolucionan muy bien con tratamiento antibiótico, tiene una mayor tolerancia hemodinámica, no hay necesidad de poner un acceso vascular ni de iniciar anticoagulación y es más barata que la ultrafiltración extracorpórea. Siempre, como antes, valorar si el paciente es candidato. Hay pocas contraindicaciones para hacer ultrafiltración peritoneal. Una es que el paciente no se vea, otra que tenga un entorno social desfavorable y la tercera, pues que no tenga integridad de la membrana peritoneal. Ya en cuanto al síndrome cardiorrenal tipo 3, hay pocos datos epidemiológicos debido a la heterogeneidad de las causas del fracaso renal agudo y hay pocos estudios centrados en estos pacientes. En torno a un 9-20% de los pacientes hospitalizados desarrollan fracaso renal agudo y aquí en estas tablas vemos que hay varias causas que pueden predisponer al fracaso renal agudo en pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 3. Y se ha visto que el que mayor riesgo de eventos cardíacos tiene es el fracaso renal agudo inducido por contraste intravenoso. La fisiopatología también es muy bonita y compleja. Cuando hay un fracaso renal agudo hay sobrecarga de volumen, hipertensión, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la acidemia, la uremia, la hiperpotasemia, todo ello, la inflamación, todo ello puede conllevar a un daño agudo cardíaco. Y bueno, lo más importante de este síndrome es entonces prevenir el desarrollo de un fracaso renal. Ya en cuanto al síndrome cardiorrenal tipo 4, también lo vemos muchos. Como ya todos sabemos, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un riesgo mayor de eventos cardiovasculares y tienen 10-20 veces más riesgo de muerte por causas cardiovascular. Aquí en esta tabla vemos cómo los diferentes estadios de enfermedad renal crónica y de tipo de terapia renal sustitutiva, a medida que pasan los meses, tienen una probabilidad acumulada de insuficiencia cardíaca mayor, sobre todo en los pacientes de hemodiálisis. En cuanto a la fisiopatología, es muy similar a la del tipo 2. Las diferentes alteraciones metabólicas contribuyen a generar un daño crónico cardíaco, sobre todo hipertrofia ventricular izquierda y calcificación coronaria. Ya por último, en cuanto al síndrome cardiorrenal tipo 5, aquí tenemos una tabla con las principales patologías sistémicas que lo pueden ocasionar. Nosotros en el hospital vemos mucha amiloidosis y aquí abajo hay dos patologías muy prevalentes, la hipertensión y la diabetes mellitus, que hay que tener en cuenta porque ocasionan daño simultáneo en el riñón, a los riñones y al corazón. Bueno, por último ya la prevención. A los nefrólogos nos gusta mucho prevenir. Como dice mi madre, más vale prevenir que curar. Y bueno, como prevención de los diferentes tipos de síndrome cardiorrenal, tenemos identificar a los pacientes de riesgo, es muy importante, de cara a prevenir desarrollo de fracaso renal, optimizar el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, optimizar tratamientos para evitar fracaso renal agudo y pautar nefroprotección a aquellos pacientes que vayan a recibir contraste intravenoso, tratar los factores asociados a la progresión de la enfermedad renal crónica y realizar un tratamiento precoz de la enfermedad sistémica. Y ya por último, como conclusiones, que estos pacientes tienen mayor mortalidad y morbilidad, que la insuficiencia renal y cardíaca son sinérgicas y la fisiopatología es muy compleja, la importancia de la utilidad de los biomarcadores y de las técnicas no invasivas, que las principales opciones que nosotros podemos aportar como nefrólogos es la ultrafiltración extracorpórea y la peritoneal, y es muy importante la prevención. Pero como conclusión final importante es que hay patologías muy prevalentes en la actualidad y en la sociedad actual, como la hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad, que ocasionan daño cardíaco y daño renal, y es muy importante la prevención y tratamiento de estas patologías. En la prevención y tratamiento de esto se incluyen o participan muchos especialistas, nefrólogos, internistas, cardiólogos, endocrinos, médicos de familia. Por eso es importante ir todos cogidos de la mano y por el mismo camino para ayudar a estos pacientes. Y bueno, ya como ha dicho Emilio antes, yo soy de Altea, un pueblo de Alicante, trabajo aquí, que estoy encantada, y esta es una foto de mi pueblo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana.
Si os parece, dejamos las preguntas para el final y además Ani va a poder ella explayarse con algunas de las dudas. Quiero saludar también a las personas que nos están viendo desde sus casas o lo van a ver más tarde, porque esta sesión se va a grabar y lo van a poder consultar en otros momentos, ¿no? A todos ellos, bienvenidos, gracias por estar ahí. Y también tengo que agradecer al laboratorio que soporta esta actuación, ¿no? Gracias a AstraZeneca, que pone el soporte que necesitamos para hacer reuniones formativas como estas. La charla de Ana ha estado muy interesante, ha hablado de la perspectiva del nefrólogo, qué es lo que los nefrólogos podemos aportar, pero ha dejado incógnitas, ha dejado unas partes que quizá la siguiente ponente nos pueda solucionar, y son las relacionadas con el tratamiento. Quiero ceder ahora la palabra a Elena Aguirre. Ella pertenece al Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias, sevillana. Esto es multidisciplinar, no solo en las especialidades, sino en el origen de nuestras ponentes. O sea, esto es, la verdad, que están muy bien elegidas las ponentes. Ella forma parte de la unidad del fallo cardíaco del Servicio de Medicina Interna de LUCA. Un servicio donde yo estuve hasta hace 3 años, estaba allí con ellos y sin duda es un servicio muy potente y que están teniendo unos resultados magníficos. La charla de Elena se titula ¿Existen estrategias específicas de tratamiento para cada tipo de síndrome cardiorrenal? Mensajes clave, Elena. Eso intentaré. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes, soy Elena Aguirre, como ha dicho Emilio, compañera de Medicina Interna. Y en lo que queda de jornada vamos a repasar cuáles son las estrategias de tratamiento para cada tipo de síndrome cardiorrenal. A modo de guión de lo que vamos a ir viendo en la sesión, recordamos, el síndrome cardiorrenal es una afectación cardíaca aguda que produce una afectación renal aguda como consecuencia. Por lo tanto, el tratamiento irá encaminado a tratar, a mejorar la función cardíaca aguda. En el síndrome cardiorrenal tipo 2 existe una afectación crónica del corazón, que a su vez va a provocar secundariamente una afectación crónica del riñón. Por lo tanto, lo que tendremos que intentar es optimizar al máximo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica para así mejorar secundariamente la función de los riñones. En el síndrome cardiorrenal tipo 3 existe un deterioro agudo de la función renal, que como consecuencia va a producir una afectación cardíaca. Por lo tanto, tendremos que intentar prevenir esa afectación de la función renal aguda y como consecuencia mejorar la función cardíaca. En el síndrome cardiorrenal tipo 4 tenemos los pacientes es una situación en la que los pacientes tienen una enfermedad renal crónica y que secundariamente presentan una afectación cardíaca. Por lo tanto, tendremos de nuevo que intentar evitar la progresión de esa enfermedad renal crónica. Y finalmente, en el síndrome cardiorrenal tipo 5 existe una lesión concomitante, tanto renal como cardíaca, secundaria a una enfermedad sistémica. Por lo tanto, el tratamiento también vendrá encaminado a tratar esa enfermedad sistémica. En el síndrome cardiorrenal tipo 1, el ejemplo clásico son pacientes que por una arritmia o por un infarto entran en insuficiencia cardíaca aguda por fallo del corazón y secundariamente también presentan afectación renal. El objetivo de la terapéutica en este grupo de pacientes es intentar encontrar un balance entre descongestionar al paciente por la insuficiencia cardíaca aguda y mantener una perfusión estable para el resto de los órganos. Lógicamente, tampoco es una novedad decir que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda se trata con diuréticos y especialmente con diuréticos del ASA. Y como sabemos y como ha explicado Ana, existen otro tipo de medidas, ¿no? La ultrafiltración, utilizar vasodilatadores, drogas ionotrópicas. Como digo, no es el objetivo de la sesión decir que la insuficiencia cardíaca se trata con diuréticos, porque eso es algo que hacemos todos los días y muy frecuentemente. Pero sí que creo que conviene recordar ciertas características que tienen los diuréticos y que nos pueden ayudar a intentar tratar a estos pacientes lo mejor posible. Y por eso recordemos en primer lugar las características farmacológicas y farmacocinéticas que tienen los diuréticos. Diuréticos del ASA en concreto existen, que conozcamos, 3: furosemida, torasemida y bumetanida. La furosemida es la que más utilizamos, tanto oral como intravenosa. Son fármacos muy potentes, que ya digo, los utilizamos todos los días, varias veces al día. Y en concreto la furosemida, en su disponibilidad oral, sabemos que tiene una biodisponibilidad bastante variable, entre el 10 y el 80%. Y es la razón por la que muchos pacientes no responden bien al tratamiento oral, pero sí responden bien al tratamiento intravenoso. En estos pacientes tenemos que intentar que esa absorción sea la máxima posible. Por eso siempre se recomienda que la administración sea en ayunas, para que no interfiera con los alimentos.
Además, son fármacos que se unen casi en el 90% a proteínas, por lo que sería recomendable, desde luego, intentar que nuestros pacientes estén lo mejor nutridos posible. Una característica importante de los diuréticos de Lassa es que tienen o necesitan una concentración mínima dentro de la nefrona para que haga efecto, pero también tienen una concentración máxima, un umbral o un techo terapéutico a partir del cual, por mucho que subamos la dosis de esos fármacos, no van a hacer más efecto. Esa dosis eficaz se ha demostrado por distintos estudios que en pacientes naive son entre 20 y 40 miligramos de furosemida. Pacientes naive, quiero decir, pacientes que no habían recibido previamente diuréticos de Lassa. Por lo tanto, el paciente que tengamos con insuficiencia cardíaca aguda, tendremos que utilizar esa dosis de diurético. Si ya tenía diurético de Lassa previamente, tendríamos que doblar la dosis. Parece razonable pensar que, bueno, si estos pacientes estos fármacos necesitan una concentración mínima de fármaco para hacer efecto, podríamos pensar que mantenerle todo el día durante una perfusión continua de fármaco las 24 horas del día podría ser más eficaz. Este hecho ya se estudió en un estudio, bueno, muy conocido, ya bastante antiguo porque se publicó hace más de 10 años, que es el DOSE-HF, en el que se comparó pacientes a los que se administraban diuréticos de Lassa, furosemida en bolo y furosemida en perfusión continua. Y realmente no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Lo que sí que fue significativo e importante es que los pacientes que recibieron dosis altas de diuréticos sufrieron una mayor descongestión. Sí que este grupo presentó un empeoramiento ligero de la función renal, pero desde luego que no llevaba ningún peor pronóstico. Por lo tanto, tendremos que intentar mejorar en cuanto a las características farmacocinéticas, intentar dar la furosemida en ayunas, que estén bien nutridos y además utilizar dosis altas. Ahora bien, sabemos todo esto, pero ¿cómo controlamos que nuestro paciente responda bien al diurético? Este hecho es muy importante porque, lógicamente, a los pacientes, cuando les damos el alta o los vemos en la consulta, lo que tenemos que intentar es que los pacientes se descongestionen y se descongestionen bien, porque si no lo hacen, tienen muchísimo más riesgo de mortalidad y mucho más riesgo de reingreso. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos todos los días en la consulta y en la hospitalización, realizando un balance de fluidos, controlando cuánto orina el paciente, controlando cuánto peso pierde diariamente. Estas dos acciones que hacemos, como digo, diariamente, a veces no resultan tan fáciles porque pues, hay pacientes que no controlan su diuresis, que usan pañal o incluso que no se pueden poner de pie para pesarse. Por eso, en los últimos años se han desarrollado diversos mecanismos para intentar controlar la respuesta diurética. Y esos mecanismos son controlarlo mediante la ecografía clínica, que la verdad que a nivel hospitalario, y sé que también a niveles de centros de salud, también se está poniendo, bueno, y se está haciendo diariamente y resulta muy útil, el Vexus, la medición de la vena cava y la ecografía pulmonar, y también mediante la medición del sodio urinario. En diversos estudios se ha establecido que a los pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca aguda y que nosotros administramos un bolo de diurético, si medimos el sodio a las 2 horas y esos niveles de sodio urinario están entre 50 y 70 miliequivalentes litros de sodio urinario, el paciente está respondiendo bien al tratamiento diurético. ¿Qué ocurre cuando, pese a haber optimizado bien el tratamiento oral, pese a haber puesto un bolo a dosis altas y pese a haber medido el sodio urinario, el paciente no responde bien al diurético? Pues que estamos ante una situación que desgraciadamente ocasionalmente es frecuente y es una situación en la que el paciente con sobrecarga hidrosalina no responde al tratamiento diurético. Esa es la resistencia diurética. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues, bueno, me repito, pero de nuevo tendremos que adoptar las medidas que hemos recordado antes. Tenemos que intentar reducir el sodio en la dieta, lógicamente suspender fármacos nefrotóxicos que estén actuando sobre la función del riñón y que no dejen actuar al tratamiento diurético. Adecuar la dosis de diuréticos según sus características, como hemos visto previamente. Utilizar la ecografía para medir que el paciente esté respondiendo bien al tratamiento y apoyarnos en esta medición del sodio urinario para garantizar que el paciente esté respondiendo bien. ¿Que esto no funciona? Pues seguiríamos utilizando diuréticos, pero en esta ocasión de otra familia. Tiazidas, antialdosterónicos, acetazolamida e incluso ISGLT2. Si esto no funcionase y ya pues a nivel probablemente de hospitalización de día o a nivel de hospitalización utilizar el sonosarino hipertónico o, como ha dicho Ana, la ultrafiltración. A modo resumen, lo que nos propone la Sociedad Europea de Cardiología, de la insuficiencia cardíaca,
El algoritmo que propone para tratar a los pacientes que vemos con insuficiencia cardíaca es el siguiente. Tenemos un paciente que viene congestivo y que no ha recibido tratamiento diurético. Iniciaríamos, si el paciente es naive, es decir, no había recibido previamente ninguna dosis de tratamiento diurético del ASA, entre 20 y 40 miligramos de furosemida. Si tuviese tratamiento previo, pautaríamos en bolo intravenoso, igual que los pacientes naive, el doble de lo que ya tuviese en casa. A las 2 horas y media mediríamos el sodio urinario, o 2 horas. Si el sodio es mayor de 50 a 70 mil equivalentes litros, asumimos que nuestro paciente está respondiendo bien al tratamiento diurético. Por lo tanto, esa misma dosis la tendríamos que poner cada 12 horas. Si el paciente no está respondiendo bien, porque vemos que sigue congestivo, que no orina lo suficiente, que el sodio urinario es menor de 50 a 70 mil equivalentes litros, pues en ese caso tendríamos que doblar la dosis de diurético. Esperaríamos a ver si esta terapia funciona y a las 24 horas volveríamos a reevaluar. Que el paciente a las 24 horas no ha conseguido orinar o ha orinado menos de 3 litros, tendríamos que valorar ya otras opciones. O bien seguir doblando la dosis de diuréticos del ASA o asociar otro tipo de diuréticos, como hemos visto previamente, asociar tiacidas, antialdosterónicos o acetazolamida. En caso de que esto no funcionase, tendríamos que pasar ya a otras terapias, como el protocolo, como digo, suero salino hipertónico o la ultrafiltración. Una de las situaciones más frecuentes que ocurren a diario cuando utilizamos diuréticos del ASA es que observamos que hay pacientes que, pese a estar congestivos y estar respondiendo bien al tratamiento diurético, existe un empeoramiento de la función renal con este tratamiento diurético. Este hecho es lo que se denomina pseudoempeoramiento de la función renal y se llama pseudo porque realmente no conlleva peor pronóstico. Son pacientes que tienen, como nos ha explicado Ana, nefropatía congestiva. Estos pacientes, igual que en la insuficiencia cardíaca, aumentan las presiones pulmonares o se congestiona el pulmón y se congestiona el hígado, pues también se puede congestionar la función, los riñones. Por lo tanto, estos pacientes se benefician precisamente de seguir administrando diuréticos, no de reducirlo o no de asociarlo a una posible prerrenalidad. Lógicamente, antes de diagnosticar y de decir que efectivamente se trata de un pseudoempeoramiento de la función renal, tenemos que descartar que este paciente, al que yo le he puesto mucho diurético, no tenga un fracaso renal verdadero. Por eso, como digo, es muy útil la utilización de la ecografía clínica para valorar a estos pacientes. Es decir, efectivamente este paciente está congestivo y efectivamente este paciente necesita diurético. Si no está congestivo o si presenta otras características, pues una obstrucción posrenal, etcétera, pues lógicamente estaríamos en un fracaso renal real, ¿no? Con respecto al síndrome cardiorrenal tipo 2, bueno, como hemos dicho antes, es un fallo crónico del riñón, que tiene como consecuencia un fallo crónico del corazón, que tiene como consecuencia también un fallo crónico del riñón. En definitiva, lo que queremos conseguir es optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca se clasifica de muchas maneras, pero a efectos prácticos y a efectos de tratamiento lo clasificamos en función de su fracción de eyección y lo clasificamos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, levemente reducida y fracción de eyección preservada. Y esto es importante porque los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida está demostrado y se ha publicado en las diferentes guías que se benefician de bloquear 4 dianas terapéuticas que os muestro a continuación. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, las catecolaminas, el uso de ISGLT2 y del sacubitrilo/valsartán, porque utilizando estas 4 familias de fármacos conseguimos reducir la mortalidad, evitar rehospitalizaciones y mejorar la capacidad funcional. Por lo tanto, vemos cómo en la guía publicada en septiembre del año pasado, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida deben llevar los 4 fármacos. Es un enfoque de tratamiento horizontal, no secuencial como el que proponían en la guía del año 2016. Cabe destacar también, y teniendo en cuenta que estamos en este grupo de pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 2 que también tienen afectación renal, que existen precisamente 2 grupos o 2 familias de fármacos que además de ser beneficiosos, como hemos visto, para la insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, en cuanto a los aspectos de mortalidad, de insuficiencia cardíaca propiamente dicha, también tienen cierto efecto de protección renal. Y estos son el sacubitrilo/valsartán y los ISGLT2, como veremos posteriormente. Cabe destacar también, porque esto está publicado hace 3 semanas aproximadamente, que es la guía de actualización de insuficiencia cardíaca americana.
De nuevo, la guía americana, bueno, pues lo que nos remite la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a utilizar los 4 fármacos a todos los pacientes. Y como novedad, en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, que la guía europea, la verdad que, bueno, no nos decía nada, porque hasta la fecha no teníamos ningún fármaco que hubiese demostrado, bueno, disminución o resultados significativos, la americana sí que nos señala que, o destaca, con nivel de evidencia 2A, por supuesto, la utilización de ISGLT2 en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Como digo, hay 2 familias de fármacos que nos pueden resultar muy útiles en pacientes con insuficiencia cardíaca y con síndrome cardiorrenal tipo 2, que son el sacubitrilo/valsartán y los ISGLT2. El sacubitrilo/valsartán, como digo, es muy buen fármaco para la insuficiencia cardíaca, pero es que también retrasa la progresión de enfermedad renal crónica, por lo que este grupo de pacientes se verían, bueno, muy beneficiados. Y en segundo lugar, los ISGLT2, que como digo, por 2 estudios muy importantes, el DAPA Heart Failure y el EMPEROR Reduce, demostraron sus buenas características para la disminución de la mortalidad, para la disminución de los reingresos y su mejora de la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y como veremos, también tiene efecto nefroprotector. Destaco también el EMPEROR Preserve, que es la razón por la que probablemente por la que la guía americana también ha incluido a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con este fármaco, por sus efectos sobre mortalidad, por sus efectos en el conglomerado de disminución de mortalidad, reingresos y mejora de la calidad de vida. El síndrome cardiorrenal tipo 3, como hemos dicho antes, es un fallo agudo del riñón, es decir, pacientes, el ejemplo clásico, que nosotros la verdad que también lo vemos bastante frecuentemente, pacientes de edad avanzada, de 80 años, que ya tiene una enfermedad renal crónica estadio 3 y que le duele la cadera y se toma antiinflamatorios. Y además la internista le pidió un escáner de abdomen con contraste y esa misma semana se lo hace y desarrolla un fracaso renal agudo. Y secundariamente, como tiene una hipertensión y una cardiopatía hipertensiva, también desarrolla insuficiencia cardíaca. Pues ese es el ejemplo clásico de estos pacientes. ¿Qué tratamiento tenemos? Realmente no hay ninguno dirigido. El tratamiento realmente es la prevención, tener en cuenta estos factores de riesgo y tener en cuenta, lógicamente, adecuar todo el tratamiento al posible desarrollo de fracaso renal agudo. En el síndrome cardiorrenal tipo 4, recordamos, existe una enfermedad renal crónica motivada, en la mayoría de los casos, pues por factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar que exista este empeoramiento de la enfermedad renal crónica y, lógicamente, también de la función cardíaca? Pues intentar controlar lo mejor posible los factores de riesgo cardiovascular. En concreto, los pacientes con hipertensión, pues obviamente realizar una dieta baja en sodio e intentar optimizar al máximo el tratamiento para niveles objetivos que están mostrados a continuación y, lógicamente, priorizar el uso de IECAS y ARA2 para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona y disminuir la progresión de la proteinuria tanto en diabéticos como en no diabéticos. Y, lógicamente, también en estos pacientes intentar que estén, como digo, sus comorbilidades y sus factores de riesgo cardiovascular lo mejor controlados posibles. También la diabetes. Ya lo recordó el compañero de endocrino en la jornada previa. En estos pacientes con enfermedad renal crónica, con diabetes, hay que priorizar el uso de ISGLT2 y de GLP-1 independientemente de los niveles de glicada que tengan e independientemente del uso previo de metformina, por los efectos que se han objetivado a nivel renal. Y hago un pequeño resumen. El tratamiento con ISGLT2 que hemos visto que funcionan en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, también se ha demostrado en estos 3 estudios, el CREDENCE, el DAPA-CKD y el EMPA-KIDNEY, que no está completado, pero bueno, que tenemos los resultados preliminares, que sí que pues tienen un efecto beneficioso en el combinado de la progresión de la enfermedad renal y de la muerte y la mortalidad cardiovascular. Es decir, estos fármacos nos confieren un buen efecto, un efecto positivo en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Son fármacos antidiabéticos, lógicamente, y también tienen función nefroprotectora. Por lo tanto, también serían de elección en este grupo de pacientes.
El síndrome cardiorrenal tipo 5, como hemos comentado previamente, es una afectación concomitante tanto del corazón como del riñón y motivada por una enfermedad sistémica, por una sepsis, por una amiloidosis, por un lupus. Lógicamente no es el objetivo de la charla contar la nefropatía lúpica, pero bueno, se entiende que el tratamiento va dirigido a controlar la enfermedad de base. Como conclusiones, las resumo muy brevemente y por grupos más bien. En el grupo de síndrome cardiorrenal tipo 1 y 2, como hemos visto, lo que tenemos que mejorar al máximo es la función tanto aguda como crónica del corazón, optimizando el tratamiento diurético, utilizando el sodio urinario para controlar la respuesta diurética, para garantizar que nuestro paciente vaya bien descongestionado y teniendo en cuenta que este pseudoempeoramiento de la función renal que podemos ver en los pacientes que reciben diuréticos no conlleva peor pronóstico. Y, lógicamente, recordar que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida tenemos que priorizar el uso de estos 4 fármacos, de este tratamiento horizontal con estos 4 fármacos en todos los pacientes, teniendo en cuenta que justo en este grupo de pacientes que tienen afectación cardíaca y también afectación renal, debemos priorizar por ese efecto nefroprotector el uso de ISGLT2 y de sacubitril/valsartán. Con respecto al síndrome cardiorrenal tipo 3 y tipo 4, bueno, las recomendaciones y las conclusiones son que intentemos en la medida de lo posible evitar los nefrotóxicos, los contrastes, los antiinflamatorios y ajustar fármacos en la medida de lo posible a la función renal y, lógicamente, controlar los factores de riesgo cardiovascular, priorizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el uso de ISGLT2 también, lógicamente más si caben diabéticos y controlar las comorbilidades de este grupo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Como ven, mediante las presentaciones de Ana y de Elena hemos tenido acceso a información relevante desde el punto de vista médico y de otras estrategias que podemos hacer a la hora de abordar el síndrome cardiorrenal. Muchas cosas han quedado claras, pero es fácil que todavía queden dudas. Los que estáis en casa podéis hacerlo a través del chat de la aplicación y yo aquí en esta tableta podré recibirlo y lo transmitiré a las ponentes. Pero mientras tanto, seguramente Ani Romero, médico de familia del consultorio de Coyoto, ella igual ya tiene algunas preguntas que hacer a las ponentes. ¿Cómo veis desde atención primaria este abordaje del síndrome cardiorrenal? Ella va a hacer la presentación, las preguntas que siempre se desean hacer al nefrólogo y al internista desde la consulta de atención primaria. Cuando quieras, Ani. A ver si nos va, porque tuvimos un pequeño fallo, ¿vale? Bueno. Espera. Bueno, cuando me dijeron que si quería participar para aquí con Primascar y tal, con una nefróloga y con una internista, bueno, pues yo simplemente vi el cielo abierto, me cayó del cielo, porque ¿cuántas veces en la consulta nos manejamos con un montón de incertidumbre de qué hacer con este paciente? Albuminuria, no, espero, repito, es muy complicado en la consulta, sobre todo cuando tiene pacientes que te van por un EPOC, que te van porque tiene un grano en el pie, es muy complicado, pero ha sido una oportunidad que no podemos dejar pasar por alto. Haciendo referencia a todo esto, es muy importante que recordemos que la insuficiencia renal es una enfermedad muy prevalente. El estudio ENRICA demostró que hay una prevalencia de insuficiencia renal aproximadamente de un 15%. En este estudio, en el estudio ERICAN, que es un estudio que ya muchos de vosotros sonará, es un estudio que está hecho en atención primaria en España, del cual participo, y es un estudio multicéntrico en el cual se recogen la prevalencia y la incidencia de los factores de riesgo cardiovasculares. Es muy llamativo que todavía en el tiempo en que estamos, con una muestra bastante significativa de 8.066 pacientes, tenemos en nuestra consulta a diario de atención primaria un 48% de pacientes con hipertensión, un 20% con diabetes, con sobrepeso y obesidad, con lo cual es bastante llamativo, sabiendo las comorbilidades que todo eso nos va a conllevar y que siguen presentes en nuestra consulta. ¿Y qué pasa? La insuficiencia renal está asociada muchas veces a la diabetes y a la hipertensión, y es que
un 14% de la población, no sé si levantarme, aunque yo voy de pregunta, sí, es que estoy más cómoda, un 14% de la población que tiene hipertensión tiene también insuficiencia renal, lo cual nos lleva a tener unas comorbilidades y un peor pronóstico para nuestros pacientes. Tenemos que enfatizar en el día a día en que llegar al objetivo diana, tratamiento de nuestros pacientes, para que podamos evitar las comorbilidades futuras de ellos. Hay muchas guías, hay muchos algoritmos. Esta, la verdad, que a mí me gusta mucho porque está bastante explícito, en donde nos ponen en todo lugar. Primero empezamos con lo básico, ejercicio, dieta, lo cual muchas veces dejamos a un lado y no deja de ser de las cosas más importantes. El estudio multifactorial de nuestros pacientes según las comorbilidades que tengan juega un papel muy importante. Por eso me parece, la verdad, de mucho provecho estas sesiones que está haciendo Primascar, porque en conjunto tanto los especialistas hospitalarios como de atención primaria podemos llevar a tener mejores resultados de nuestros pacientes. Y como no, pues voy a aprovechar. Mi primera pregunta es de una paciente que tuve en la consulta, es una señora de 82 años, Manuela, le dieron el alta hace poco. Y es una señora con insuficiencia cardíaca que tiene una fracción de eyección conservada. Su último ingreso había sido hace 6 meses por insuficiencia cardíaca. Ha tenido, bueno, se queja de múltiples cosas, dentro de ellos que tiene una infección urinaria que no se le quitaba, disminución de apetito, que estaba baja. Nos llama la nuera constantemente que si le sale una dermatitis, que muchas veces también a nosotros los médicos de primaria nos puede, bueno, te puede engañar un poco, porque estos pacientes que son súper demandantes, que te llaman 3 veces en una semana, como es esta paciente, pues muchas veces te deja, no te permite ver el objetivo claro. Es que lo oigo como con eco, no sé. Pues, bien, pues esta señora estaba con furosemida, con un comprimido, simvastatina de 10, el Deltius, como ahora la vitamina D, el calcidiol se lo hacemos a todos, pues sí, también tenía déficit de calcidiol, la paroxetina de 20 y el orfidal de 1 miligramo. ¿Qué pasa? A mí me surge una duda. ¿Qué puedo hacer yo por Manuela? No tiene edema en las piernas, se queja de fatiga, se queja de que está baja, no tiene tos. La nuera se queja de que tiene un poco de liguria, pero bebe poco, no bebe ni 2 vasos de agua. ¿Podría aumentar el diurético de asa? O quizás podría darle un diurético tiazídico. Ahora que aprovecho, para que está aquí una experta en medicina interna, en insuficiencia cardíaca, pues sí que me gustaría saber, nosotros desde primaria, ¿cuándo tendríamos que plantearnos, por ejemplo, cuándo dar un diurético de asa o cuándo dar un tiazídico? O si a todos los que le añadimos un diurético es necesario ponerle un potasio. Bueno, yo creo que en estos pacientes lo primero, que parecerá una tontería, pero creo que es muy importante que los propios pacientes, si además son frecuentadores, tengan una cierta monitorización domiciliaria. Es decir, que el paciente, y además si esta paciente, como vemos, ha ingresado varias veces también por insuficiencia cardíaca, tenga cierta monitorización de cuál es su peso habitual, cuál es su tensión y cuál es su frecuencia cardíaca. Primero por saber cuál ha podido ser el desencadenante y luego para ver efectivamente que el peso ha aumentado y que estos crepitantes y esta clínica que está presentando la paciente efectivamente se deba a que está congestiva. En este paciente, desde luego, bueno, aparte de los biomarcadores, del ProBNP, CA 125, nos vendría genial la ecografía clínica porque nos ayudaría un montón. Obviamente no está siempre disponible, entonces esta paciente, si efectivamente confirmamos que semiológicamente parece una congestión, tendríamos que subir el diurético que ya tiene. Subiríamos el diurético también a pesar de la tensión, que he visto que es una tensión de 160 y que a priori muchas veces siempre se crea la duda, ¿no? Porque es algo que también incluso los propios pacientes a nosotros en la consulta también nos llaman por teléfono para preguntarlo. Si esta paciente está congestiva, la furosemida realmente no baja la tensión por hipovolemia, quiero decir, es un mecanismo de acción para bajar la tensión. Si esta paciente está congestiva, realmente no va a tener efecto en la tensión, ¿no? De hecho, lo va a necesitar.
Yo en esta paciente le subiría la furosemida. Si, como digo, explicándole un poco a la paciente lo importante que es monitorizarse y que se pese diariamente, que controle cuánto orina. Si no baja de peso y sigue presentando síntomas refractarios, pues sí que nos plantearíamos, si no responde a los 2 comprimidos de furosemida, que sería lo que yo le pondría, sí que le plantearía asociar una tiacida, otro tipo de diurético. Primero, por lo que hemos dicho también de la biodisponibilidad de la que hemos hablado de la furosemida oral, que es súper variable y que muchas veces los pacientes a veces por eso no responden. Insistiría también en que lo tomase en ayunas, que esperase un tiempo antes de que empezase a desayunar. Y suplementar con potasio, bueno, vamos a ver, si este aumento de furosemida de dosis va a ser mantenida y siempre va a estar con 2 comprimidos de furosemida y vemos en una analítica que la paciente tiene hipopotasemia, si va a ser este aumento puntual, pues a lo mejor puntualmente le podemos poner potasio. Ocasionalmente lo que solemos hacer con pacientes ya muy refractarios que están con dosis muy elevadas de diuréticos, a veces utilizamos los antialdosterónicos como ahorrador de potasio en tratamiento mantenido, precisamente para esto, para evitar la pérdida de potasio por los diuréticos. Yo es lo que haría, desde luego, con ella. Vale. Pues, como todo va evolucionando, hemos visto que los ISGLT2 han hecho un cambio en nuestras vidas, en la forma de tratar a nuestros pacientes, tanto el paciente con diabetes como en los que no tienen diabetes. Entonces, me surge otra duda. En un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene una fracción de eyección reducida, bueno, esa pregunta ya está un poco resuelta, antes hablaste de ello, que si debíamos de seguir un orden o un tiempo antes de introducir un fármaco u otro. Habitualmente, ¿en qué no podemos basar para poder introducir un fármaco u otro? Vamos a ver, en líneas generales, es verdad que la crítica que ha habido generalizada a la guía de septiembre del año pasado es que te dice que tienes que poner los 4 fármacos a todos los pacientes, pero no te dice por dónde empezar. Y los documentos de consenso que surgieron posteriormente, lo que te explicaban, es que probablemente se debería empezar en líneas generales y generalizando en todos los pacientes, se debería iniciar por un beta bloqueante y un ISGLT2. Iniciar esa dosis a la semana, iniciar un IECA o un ARNI, un sacubitril/valsartán, y una vez comprobado la tensión, el potasio y demás, iniciar un antialdosterónico. Yo creo que la razón es la más sencilla, y es que el beta bloqueante y el ISGLT2 no necesitan un control analítico, necesita pues que el paciente controle más o menos cómo tiene la frecuencia cardíaca, etcétera. Y es como la combinación más sencilla, ¿no? Pero que sea en 4 semanas, 4 o 6 semanas, que tengamos los 4 fármacos puestos, si el paciente responde bien y lo tolera. En concreto, en estos pacientes con un síndrome cardiorrenal tipo 2, pues lógicamente priorizamos el uso de sacubitril/valsartán y de ISGLT2, porque es que además de venirnos bien, digamos, para la insuficiencia cardíaca, también viene bien para la nefroprotección, ¿no?, para la progresión de la enfermedad renal crónica. Por lo que, en líneas generales, desde luego, en cualquiera de los casos, optemos por la opción que optemos. Creo que lo que sí que es importante es no abandonar un poco al paciente, que esto suena fatal, pero realizar una optimización eficaz al paciente y no perderlo, ¿no? No lo pongo y luego ya cuando vuelva ya le sigo subiendo tratamiento, sino citar al paciente, verlo de nuevo e intentar optimizar en un tiempo estimado, 4 o 6 semanas, que es lo que se propone, pero sí que tener a los pacientes y seguirlos y ponerlos en la medida de lo posible los 4 fármacos, desde luego. Sí, perdón. Ana, cuando quieras, por favor. Sí, yo quiero decir que muchas veces se les pone estos fármacos, este grupo de fármacos, y quería insistir en la importancia de monitorizarlos analíticamente o de enseñarlos de cara a cuándo los tienen que retirar o cuándo mantener, porque muchas veces vemos fracasos renales agudos que ingresan, incluso con hiperpotasemias tóxicas que necesitan diálisis, y que es importante sobre todo eso, el manejo, y que se vaya subiendo la dosis poco a poco y monitorizando analíticamente al paciente. ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo más o menos? A ver, claro, eso es una vez se ponen, nosotros recomendamos normalmente a los 10-15 días un control analítico. Si lo tolera, pues lo dejas, o si necesita subir dosis, otra vez a los 10-15 días otro control analítico. Sí. Yo creo que es importante además ver cuál es el paciente que va a caer en insuficiencia cardíaca. Es un paciente que, como hemos visto, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene otra patología y casi siempre va a tener enfermedad renal crónica, con lo cual un filtrado bajo. A estos pacientes les vamos a dar un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un ISGLT2, que le va a producir un descenso
ligerito del filtrado, pero bueno, ya son 2 fármacos. Muchas veces le vamos a dar el antialdosterónico de base y todo esto va a hacer que este pequeño fracaso renal asociado más la hiperpotasemia del antialdosterónico, pues en muchas guardias nosotros nos hemos acordado del famoso estudio RALES, ya de finales de los 90, donde se vio que el uso de espironolactona en pacientes que ya recibían inhibidores del sistema de angiotensina-aldosterona mejoraba sin duda la supervivencia de los pacientes, pero había un pequeño grupo de pacientes que lo que hacían era fallecer o acudir a los servicios de urgencia en situación de hiperpotasemia, ¿no? ¿Cómo lo debemos de evitar esto? Primero, haciendo un control analítico a pasado unas semanas, pero también informando a los pacientes de otros riesgos asociados de fracaso renal, el tener una diarrea. Porque tú estás con este combo de tratamiento y si, bueno, por lo que sea, tienes una gastroenteritis, vas a añadir otro fracaso renal agudo que va a condicionar quizá hiperpotasemia. Son personas mayores y muchas veces tienen artrosis. Oye, el ibuprofeno, el naproxeno, qué buenos son para estos dolores. Pues me tomo varios días y ahí tengo otro origen de hiperpotasemia. Los betabloquerones también producen hiperpotasemia. Entonces estamos jugándonos, ¿no? Es cierto que las guías ven unas diferencias muy importantes en supervivencia, en tasas de hospitalización, en recaídas, en fallo cardíaco, pero yo creo que hay que supervisarlo todo de una forma muy fina, muy exquisita, porque son pacientes muy delicados y con muchos fármacos. Sí, la verdad que me hace pensar mucho en la situación ahora, con la pandemia y todo esto, lo que estáis comentando, porque claro, tantos pacientes que han ingresado, que tardan en venir a la consulta y demás, es complicado. Sí, monitorizarlos yo creo que es muy importante por lo que dice Emilio, porque es que, claro, a lo mejor estamos un poco sesgados porque vemos mucho, pero en el hospital es que hay mucha gente incluso que necesita diálisis por hiperpotasemias tóxicas, con 6 de creatinina, y sobre todo también cuando ingresan en otras unidades, con otras especialidades, también mantienen el mismo tratamiento. Y luego, bueno, el paciente hospitalizado, pues a lo mejor no tiene la misma ingesta hídrica, a lo mejor se complica con deposiciones diarreicas y que sí que es verdad que insistir en que esto se tiene que ajustar, no tomarlo a piñón porque sí, sino que ir ajustando un poco según la circunstancia del paciente. Vale. Este documento llegó a mis manos y la verdad que me ha encantado, porque es un documento que engloba un consenso de especialistas de diferentes sociedades científicas de atención primaria, de nefrología, de cardio, y la verdad que me gusta mucho. Esto es en relación a los ISGLT2 y, bueno, voy primero a poner las preguntas que tengo en relación a ello. ¿Hasta qué tanto por ciento de deterioro de filtrado es tolerable cuando yo introduzco un ISGLT2? Si a mí me baja un filtrado de tanto, ya yo tengo que plantearme quitarlo, no. Luego, en los pacientes con diabetes, ¿qué valor de filtrado tengo que valorar? ¿Quitar el ISGLT2? Y si yo tengo un paciente en que me ha cambiado el filtrado, bueno, esta pregunta ya con todo lo que habéis explicado se cae, pero si tiene un filtrado de menos de 45, si modificaría el tratamiento terapéutico del ISGLT2, en principio, bueno, eso ya sabemos que no, pero las otras dos. A ver, bueno, nuestros pacientes, como todos sabemos, hay pocos estudios que nos indican qué hacer en cada cosa, entonces muchas veces es utilizar un poco el sentido común. Entonces sí que es verdad que cuando se introduce un ISGLT2, normalmente se recomienda suspender cuando hay un deterioro de la función renal, un descenso de filtrado glomerular mayor al 25-30%. Pero siempre hay que descartar que no haya otras causas subyacentes, porque muchas veces se introduce, ha tenido diarrea y hay esta causa subyacente. Entonces sí que es verdad que muchas veces, en vez de retirarlo, reducimos dosis, vemos a ver cómo lo tolera, si lo tolera lo dejamos con esa dosis reducida y según qué circunstancias a veces lo volvemos a aumentar, pero siempre monitorizando. No hay una guía que diga hay que hacer esto, sino monitorizando y un poco de sentido común, sí. Vale. Sabemos que los ISGLT2 pues tienen muchos efectos, ¿no? Glucosúrico, y esto es una duda que me surge. Bueno, antes la señora tenía 160, pero si yo tengo una paciente que además tiene diabetes y tal, ¿puedo emplear un ISGLT2 con esas tensiones tan bajas? Yo, personalmente, por los beneficios que tiene el ISGLT2, yo sí que lo probaría.
Lo intentaría, pero hay que recordar al paciente que se tiene que hacer un AMPA muy estricto en casa y según qué tratamiento antihipertensivo tiene, a lo mejor se puede quitar alguno de lo que lleva, que no tenga tantos beneficios a nivel cardiovascular y mantener el ISGLT2. Es lo que yo creo pienso. Que a efectos prácticos, a mí lo que me da la sensación cuando tengo pacientes así es que muchas veces no solamente tienen el ISGLT2 puesto, sino que son pacientes que también tienen puesto el IECA, el sacubitril valsartán, el beta-bloqueante, un amlodipino, porque hubo 4 días que estuvo también con 150 de sistólica. Entonces, yo creo que es más, de hecho, en el DAPA Heart Failure sí que vieron diferencias entre los pacientes que estaban con placebo y con dapaglifosina, y la disminución de la tensión que se vio con ISGLT2 fue de 1,3 milímetros de mercurio, que tampoco, lógicamente, es una bajada. Yo creo que el problema de esto es que siempre van acompañados de diuréticos, de otros fármacos que por eso potencian una tensión baja, y por eso tenemos la sensación de que va a bajarle mucho la tensión, pero realmente yo creo que es más el contexto del paciente y todos los fármacos que tiene, tenerlo un poco en cuenta, y lo que dice Ana también, tenerlos monitorizados e informar al paciente. Y sobre todo eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? La automonitorización en casa, que a mí me parece fundamental, desde luego. Y una medida de precaución adicional, yo creo que es el ir paso a paso, ¿no? Llegar a esa señora y de repente ponerle el ISGLT2, el beta-bloqueante, porque estaba un poco rápida. Hombre, el IECA-2, esto tiene que caer sin duda, y le ponemos también el sacubitrilo, ¿no? Entonces, claro, sumamos esto y al paciente le bajó 20 puntos la tensión arterial sistólica, se cae, rompe la cadera, ingresa y de las complicaciones se murió, cuando nosotros lo que pretendíamos era prevenir los eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, muchas veces, por hacer un seguimiento estricto de las guías, lo que hacemos es buscar unos efectos adversos asociados a esta polimedicación o combo en personas mayores que ya tienen cierto deterioro, pues desde cognitivo hasta de muchos órganos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que para todo la prudencia es fundamental, ¿no? Entonces, las guías nos ayudan mucho. Yo envidio, lo decían hace un momento, envidio a los cardiólogos porque tenéis guías, cardiólogos, en este caso tú eres internista pero llevas la unidad de fallo, porque tienen guías con miles de pacientes, con lo cual siempre saben qué hacer. Nosotros en nefrología hay muy pocos pacientes, hay muy pocas evidencias, nuestras evidencias son clase 2, 2A, 2B, entonces, nos sumamos a las vuestras siempre que podemos y un poco de envidia sí que tengo. Bueno, antes hablasteis ya de esto, de la estrategia multifactorial, de intentar conseguir los objetivos de los pacientes, pero claro, hay una parte importante que muchas veces encontramos una albuminuria en una analítica aislada. Sabemos que la albuminuria aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, de mortalidad total, y que también un deterioro del filtrado también lo puede provocar. Y claro, yo me pregunto, ¿cuándo yo me puedo plantear enviar a ese paciente con sentido común a nefrología? A decir que realmente tiene una progresión renal, de que no porque tenga un filtrado de 55 lo mande a nefro. Ana, esta es para ti. Sí, esto es para mí, sí. Bueno, hay muchos criterios para derivar a los pacientes a nefrología. Yo primero que todo decir que cuando se hace una analítica por cualquier motivo en el centro de salud y se ve deterioro de función renal o albuminuria, siempre hay que repetirlo. Porque muchas veces luego negativiza, porque la albuminuria puede estar en muchos contextos, una infección urinaria, fiebre, y el deterioro de función renal pues puede ser también por muchas cosas reversibles que han acontecido ese día y que luego negativiza. Y sí que es verdad que nosotros recomendamos que la albuminuria sea mayor de 300 y pacientes mayores de 80 años, si tienen una función renal estable, me refiero a filtrados en torno a 30, 35, 50, que están estables, que no varían y que tienen un tratamiento que no son muy pluripatológicos, que no reciben muchos fármacos, si se pueden mantener en consulta externa, mejor. Y mandaría a aquellos que tienen una rápida progresión o criterios de rápida progresión, que vaya aumentando la albuminuria, la proteinuria, o que vaya empeorando el filtrado glomerular o la función renal rápidamente. Yo, si me permites, Ani, añadir esta gráfica que está aquí sobre el riesgo, la estratificación de la enfermedad renal crónica en los distintos estadios. Le falta una cosa para mí, que es la edad, ¿no? No es lo mismo tener 30 años y tener un estadio 3B que tener 84 años y estar en una situación de 3B. ¿Por qué? Porque
el tiempo hasta la progresión, hasta necesitar diálisis o trasplante, pues va a hacer que la persona de 84 años fallezca de cualquier evento, sobre todo cardiovasculares, pero de cualquier otro evento, antes de llegar a diálisis, frente a una persona de 30 y pico años, donde podemos implementar una serie de estrategias que van a retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, esta tabla es muy interesante, pero siempre atendiendo a la edad o a la comorbilidad, ¿eh? Hay otras situaciones que hacen decir, bueno, ¿qué le vamos a aportar desde nefrología? E insistir en el tema de la microalbuminuria. Algunos de los estudios realizados en atención primaria, desde el Ibercan hasta otros, ven cómo la medición de la microalbuminuria en pacientes diabéticos e hipertensos no se hace en todos los pacientes que se debiera. Es verdad que yo también envidio un poco, yo soy muy envidioso, a los médicos de atención primaria, porque es que tenéis que saber de todo, tenéis que ser muy listos, porque tenéis que saber de cardiología, de medicina interna, de nefrología, de endocrino, etcétera, de todas las especialidades, ¿no? Entonces, claro, acordarse después de haber visto un dedo roto, un grano en no sé dónde y un tal, que este paciente tengo que pedir una microalbuminuria, no es fácil, ¿no? Pero sí que me gustaría que en todos los eventos donde os reunáis, donde hagáis estrategias de formación, insistáis siempre que hay una población que necesitamos medir siempre la microalbuminuria. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos con enfermedades sistémicas, polimedicados, todos estos, por lo menos una vez, ver cómo está. Y bueno, esto es una pregunta que igual puede ser un poco tonta, No, pero si yo tengo un paciente que no está, me salió que tiene microalbuminuria y no tiene en principio ningún factor de riesgo, ni tiene un cuadro agudo, ¿qué tiempo puedo tardar en repetirle la analítica? A ver, si no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, unos 3, 6 meses se lo repetiría yo, sí. Además, para la definición de enfermedad renal crónica, claro, lo que dices es que tiene que haber 3 meses entre un análisis y otro, ¿no? Si la función renal esté deteriorada hoy y dentro de 3 meses, ahí ya lo puedes catalogar como enfermedad renal crónica. Vale. Sabemos que los IECA retrasan la progresión de la albuminuria y el deterioro de la función renal en pacientes con diabetes. Pero antes hablasteis del potasio, algo que es bastante, bueno, que es bastante prevalente y que a veces no se le da la importancia que tiene. Hay veces que incluso no se le pide un electro a un paciente cuando se le encuentra que tiene un potasio un poco más alto. Y sí que se ha visto que hay un aumento de mortalidad en los pacientes que tienen hiperpotasemia. En un caso de un paciente que tiene hiperpotasemia, que probablemente sea por un efecto del IECA, ¿estaría indicado suprimirle el fármaco? A ver, según, no al 100%, según qué grado de hiperpotasemia. A ver, los IECA-ARA2 tienen mucho efecto beneficioso a nivel cardiovascular, entonces se le pide una analítica. Normalmente si el potasio es más de 6, normalmente reducimos dosis o suspendemos. Siempre y cuando hay que insistir que hagan dietas bajas de potasio, y ahora con los nuevos quelantes que han aparecido nos da mucho más margen para mantener estos fármacos que son tan beneficiosos en pacientes que tienen más riesgo de hacer hiperpotasemia, sobre todo los que tienen enfermedad renal crónica y los diabéticos, que también tienen más riesgo. ¿100% quitarlo? Sí, claro, si yo pongo un IECA y luego tiene 6,5 de potasio, pues lo retiraría a ver cómo va el potasio y lo reintroduciría a lo mejor a dosis más bajas. Sí, pero depende del grado del potasio, y los nuevos quelantes nos permiten mucho ahora, da mucho juego porque se pueden mantener estos fármacos en estos pacientes. Este aspecto que está diciendo Ana es muy importante, porque hasta hace poco lo único que podíamos hacer era retirar la inhibición del sistema renina aldosterona e íbamos a privar al paciente de los efectos beneficiosos en términos de morbilidad y mortalidad asociados a su toma, ¿no? En los últimos años se ha incorporado al mundo farmacéutico nuevos productos que son quelantes intestinales de potasio que pueden ser de gran utilidad y con alguna desventaja, sobre todo administrativa. A mí me gustaría que los médicos de atención primaria pudieseis prescribir este tipo de fármacos, ¿no? Las limitaciones del visado, las limitaciones que ha puesto la Administración, hace que si tú ves un paciente de estas características, te puedes enfrentar a la situación de decir, hiperpotasemia, voy a mandarlo al nefrólogo para que le ponga un quelante intestinal. Y con la lista de espera que tenemos con el COVID, son 6 meses que tú no puedes tener al paciente con 6 de potasio 6 meses. Y lo que haces es saturar las urgencias. Y entonces, al final, porque al final o a urgencias o le quitas el fármaco de momento y luego ya veremos, ¿no? Sí. Entonces, entre todas las sociedades teníamos que ser capaces de conseguir una respuesta unánime frente a la Administración para que, viendo los beneficios tan importantes que tienen estos fármacos, seamos capaces de prescribirlos. No digo que cualquiera, pero yo creo que atención primaria sí que podríais ser un prescriptor importante de este tipo de fármacos.
pues un planteamiento para la administración. Nos ayuda mucho porque podemos mantener estos tratamientos en estos pacientes, que controla a nivel cardíaco, a nivel renal, la proteinuria, son muy beneficiosos en muchos aspectos mantenerlos. ¿Cuándo, gran pregunta, ¿cuándo debemos monitorizar el filtrado y la albuminuria de los pacientes? ¿Con enfermedad renal crónica? Sí. Se recomienda cada una vez, o sea, 2 veces al año, una vez cada 6 meses, más o menos. Sí. Y no, si entre esos meses hay deterioro de función renal, la siguiente determinación que no sea los 6 meses, que sea un poco pronto y se busque la causa de la reagudización de la enfermedad renal crónica. Pero normalmente 2 veces cada 6 meses está bien. Incluso a veces utilizamos en la consulta pacientes que están muy estables, que no ingresan, que reciben poco tratamiento. Cada 8 meses a veces también damos un poco de margen para liberar un poco las consultas, pero una vez cada 6 meses está bien. Vale. Bueno, esto es lo que pone la ADA, confirmando lo que tal. Y esto, bueno, del consenso que os hablé antes. Bueno. Y gran pregunta. ¿Cuándo derivará el nefrólogo? Este es un algoritmo tal, pero yo prefiero que me lo... Y bueno, así a grosso modo de lo que leí de este consenso saqué estas conclusiones, pero si me lo puedes resumir un poco. Bueno, madre, es difícil. A grosso modo, porque... Bueno, como ahí bien pones y ha dicho antes Emilio, depende mucho de la edad del paciente. Si es un paciente con 80 años sin criterios de progresión, si se puede mantener en la consulta externa, pues mucho mejor. Otra cosa es que sea un diabético, un hipertenso, con enfermedad renal crónica que tenga 6 gramos de proteinuria, pues a lo mejor conviene mandarlo a la consulta para ver que no progrese rápidamente, porque estos pacientes, sobre todo los diabéticos, si empiezan con proteinuria, hay un momento que aumenta mucho la proteinuria, la función renal se mantiene, pero ya cuando empieza a decaer la función renal va muy rápido y muchos de ellos entran muy pronto en diálisis. Eso, sobre todo, hacer hincapié en la edad. Y luego, como criterios absolutos, tampoco hay absolutos. Sí que es verdad que con un filtrado menor de 60 o menor de 50, dependiendo de la edad del paciente y si hay alteraciones en el sedimento, sobre todo, sí que convendría remitirlo a la consulta. La gente joven normalmente se remite, y sí que es verdad que lo que quiero remarcar es la utilidad y la necesidad de hacer sedimentos de orina, sistemático y sedimento, porque muchas veces se mide la creatinina y no se hace un análisis de orina. Y la gente joven, hay mucha gente joven que se le hace un análisis de orina y pillamos muchas microhematorias, nefropatías IgA o enfermedades de la membrana basal gracias a eso. O sea, depende sobre todo de la edad, de los criterios si progresa rápido o no, y de las alteraciones en el sedimento. Más que de filtrado per se, porque a lo mejor hay alguien con 60 años que tiene 1,5 de creatinina, que le sale un filtrado de 50, se mantiene muy estable sedimento anodino, si tiene alguna causa justificable. Otra cosa es que se piense un deterioro de la función renal que no tenga causa, pues a lo mejor hay que biopsiar y estudiar un poco más. Y también es muy importante tener una prueba de imagen. Eso sí que es verdad que... Eso te iba a preguntar, aprovechando yo las manos abiertas aquí, una ITU de repetición, antes de mandarlo al nefrólogo, ¿está bien valorado pedir una ecografía? Totalmente, sí. De hecho, nosotros en la consulta, cada vez que valoramos a alguien con deterioro de la función renal o enfermedad renal crónica, casi siempre pedimos una prueba de imagen porque nos sirve mucho para ver cómo está el parénquima renal, la diferenciación córtico-medular o si hay alguna alteración neurológica que pueda ocasionar todo esto. Sí. No sé si te ayudé. Sí. Bueno, aquí yo también puse un poco otros motivos por cuál, pero bueno, está a grosso modo. Otra cosa, que ahora que leí y se me olvidó la anemia, sí. Muchas veces también hacer hincapié que nos mandan a consulta pacientes con enfermedad renal crónica y anemia, pero hay veces, no siempre evidentemente, que no hay un hierro pedido o que no se haya estudiado o que no se haya hecho la ferrocinética, y es muy importante porque sí que es verdad que hay veces que estos pacientes necesitan eritropoyetina, pero hasta que no se repongan las reservas férricas su efecto no es tan bueno como cuando está repuesto el hierro. Entonces sí que es verdad que hay que pedir una ferrocinética, vitamina B12, ácido fólico y muchas veces también proteinograma, porque pillamos muchos mielomas o apatías monoclonales así.
Sí. Aquí en el área de Gijón estamos viendo muchos mielomos sí, últimamente. sí. No sabemos por qué. Yo vengo de Oviedo, que sí que los hay también, pero aquí la verdad es Muchísimos. que hay muchísimos. No sé si pues porque coincide o porque pueda haber algún factor ambiental que lo pueda condicionar, ¿no? Entonces eso es importante. Voy a recordar de todas maneras que para medir las reservas de hierro lo que debemos hacer es medir la ferritina y el índice de saturación de la transferrina. Porque yo veo muchos pacientes que vienen de atención primaria con la sideremia, y la sideremia en sí misma nos aporta poca información sobre las reservas, ¿no? Entonces, ese aspecto es importante para la insuficiencia cardíaca. Fíjese ahora qué importante es el dar el hierro intravenoso, ¿no? Que solo Eso como es. este mecanismo, independientemente de que tenga anemia o no, cómo mejora la situación funcional de los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a intentar meter esta cuña estamos hablando de corazón, de riñón, de diabetes, pero vamos a meter esta cuña también del hierro, de las reservas de hierro, que es muy importante. Y ya por último, ¿cuándo no derivar a nefrología? Un paciente con cólico renal sin ninguna alteración, litiasis renal, No. no. Quistes renales simples, bueno, tampoco. Infecciones urinarias con función renal normal, ¿eso sigue vigente de como cuando yo hice la residencia en el 2005? Sí. Que Sí, en principio 3 o 4 ya tendríamos que plantearnos en el año mandarlo a nefro. Sí, eso, lo de 3 por lo menos, eso sí que había que tenerlo en cuenta. Y voy a sacar otro tema que creo que es interesante para atención primaria, que es el tema de la vacunación frente a las infecciones de orina, que esto es una cosa que sorprende a mucha gente que esto exista. Y ya desde hace unos años hay unas vacunas que son específicas para cada persona, personas que tienen infecciones de orina de repetición por el mismo germen, una Klebsiella, un Staphylococcus aureus, recogiendo muestras de orina. Hay un laboratorio español, además, que genera unas vacunas específicas contra el germen de cada paciente, que es diferente en función del paciente, y es encima una vacunación que es en spray sublingual. Es muy cómodo de utilizar y con unos resultados muy buenos y sin efectos adversos asociados, ¿no? Bueno, pues es un laboratorio pequeño que no ha hecho pues mucha campaña porque no tendrá posibilidades, pero bueno, recordad que, o por lo menos dar a conocer que existe esta posibilidad, porque estas pequeñas infecciones, por una no pasa nada, por dos no pasa nada, pero cuando son de continuo, puede haber subida de estos gérmenes al parénquima renal y causar pequeñas lesiones que por una no pasa nada, pero cuando se tienen muchas va haciendo un daño intersticial crónico y puede conducir a una persona a la enfermedad renal crónica por este motivo. Nosotros muchas veces ingresan pacientes, pacientes que llegan a urgencias por una infección urinaria o una pielonefritis y CB2 de creatinina o un deterioro de función renal cualquiera, se trata y no mejora. Y sí que es verdad que normalmente es gente que tiene antecedentes de infecciones urinarias de repetición y, como ha dicho Emilio, el germen sube al parénquima renal, y a estos pacientes les pedimos gamografías renales y se ve, nos la informan como que tienen cicatrices renales, y es de las múltiples infecciones de orina o pielonefritis que han ocasionado ya un daño renal y una cicatriz ahí que por eso, y son ya insuficiencias renales que ya no podemos hacer nada, que ya están establecidas. Que llega un momento que hay una agresión un poco más fuerte y ya no recuperan del todo la función renal. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Dime. ¿Puedes poner la diapositiva anterior un momento? Es que aquí hay otra cosa que me nuestra. interesa mucho, que es el hiperparatiroidismo. Vale. En los últimos años, y tú lo comentabas, ha habido una sobreexposición a los suplementos de vitamina D, ¿no? Y prácticamente ningún paciente ahora mayor está ausente de un suplemento de vitamina D. En muchas ocasiones está muy indicado, pero hay que acordarse que la vitamina D produce una absorción intestinal, sobre todo en estos productos que lo que es una bomba de vitamina D que te la tomas hoy y hasta dentro de un mes no tienes que tomarla otra vez, ¿no? Esos días post-administración de este fármaco conlleva a veces a subidas del calcio y del fósforo sérico que daña el riñón y daña otros órganos, porque este calcio-fósforo alto precipita en el árbol vascular y puede causar daño, ¿no? Entonces, mucho ojo. Si tuviésemos que suplementar, lo mejor, lo más fisiológico sería administrar unas gotitas todos los días, muy pocas gotas, porque eso... ¿Como a los peques? Eso, como a los bebés. Sí. Eso sería... ¿Qué pasa? Que gente mayor que tiene que contar ahí las gotitas... Bueno, al final, por comodidad, nos han vendido que qué buena es una pastilla que te tomas una vez al mes. Y es que es súper cómodo. La cumplimentación la hacen, ¿no? Además, todo el mundo está pendiente. No, esto es la vitamina, esto me lo tengo que tomar y tal. Pero ojito en algunos pacientes y alguna vez hacer control del calcio y el fósforo después de suplementar en vitamina D, porque no a todo el mundo le viene bien. Sí, hemos visto recientemente ingresados en interconsultas gente con hipercalcemia. Casi todas las hipercalcemias que vemos toman suplementos de vitamina D, y es muy importante
analizar el calcio y el fósforo en las analíticas de control. Porque muchas veces quitando, pues recupera, sí. Aunque no siempre una hipercalcemia severa no es por suplementar vitamina D, evidentemente, contribuye, pero bueno, que sí que contribuye y es importante determinar el calcio, sí. Bueno, pues si me dejáis me quedo toda la tarde, la verdad que ha sido una tarde para mí de mucho provecho, la verdad que he aprendido muchas cosas y voy a llamar creo que una señora que dice ella que, esto no es broma, que se toma la vitamina D una vez a la semana, que cuando se la toma una al mes no se siente con fuerzas. Y yo, a ver, que no funciona así. No, y es más creo que le voy a psicológico pedir que una otra cosa. analítica mañana. Muy bien. Pues Bueno, muchas gracias, Ani. muchas gracias. Y Muchas si os gracias, parece, para terminar voy a haceros a cada uno una pregunta de la audiencia que nos han ido llegando a lo largo de la presentación. Voy a empezar por ti, por Ana. Nos preguntan que si la cistatina C se puede pedir en atención primaria, que no lo sé, y si lo utilizamos habitualmente. A ver, en el hospital lo utilizamos habitualmente. A ver, lo más frecuente, lo que más utilizamos es la creatinina, desde luego, porque es lo más fácil de pedir. En el hospital lo podemos pedir, lo pedimos mucho en pacientes amputados o desnutridos, porque nos estima mucho más el grado de disfunción renal o el grado de función renal. Y en atención primaria, por lo que yo sé, en el área 5 sí que se puede. La cistatina C. No sé, en otras áreas, supongo que van todas las áreas igual. ¿Y entonces a quién sí. se lo indicamos, la cistatina? ¿A quién? A los pacientes desnutridos y amputados, con pérdida de masa muscular, que estima mejor el filtrado glomerular por cistatina C, sí. Yo quisiera añadir que además cuando es necesario, que decir, hay veces que si por filtrado glomerular tienes 30 y por cistatina tienes 33, a la hora de actuar con otros fármacos tampoco te influye tanto, ¿no? Entonces, bueno, dejarlo reservado Sí. para estos casos que dice Ana y no generalizar su uso porque es mucho más caro, entonces, bueno, tampoco, aunque sea más exacto, quizá con el filtrado glomerular sin más, nos es de utilidad para la mayoría de los pacientes y reservar la cistatina para esos pacientes. Bueno, para Elena nos preguntan que si a un paciente con insuficiencia cardíaca le restringimos la sal, ¿qué sentido tiene dar el suero salino hipertónico cuando es todo lo contrario? ¿Nos puedes explicar en un minuto la fisiología de este...? Bueno, es complicado y entiendo la pregunta perfectamente. Realmente el suero salino hipertónico, el protocolo, se utiliza en casos refractarios, quiero decir, no es algo de entrada ni muchísimo menos. Lo que conseguimos, digamos, muy en líneas generales es meter mucha sal para orinar mucha sal arrastrando mucha cantidad de agua, que es lo que tiene el paciente. Es una explicación muy sencilla. Y es algo que se utiliza puntualmente. Por eso, y de hecho, bueno, hay mucha discusión con esto de la dieta baja en sodio. Yo la he seguido poniendo porque es lo que nos ponen en la guía europea, que es por la que nos tenemos que seguir. Pero de hecho en la guía americana lo ponen bastante en entredicho, la restricción de líquidos y de sodio. Pero bueno, en cualquiera de los casos. En el suero salino hipertónico lo que hacemos es eso, metemos mucha sal, vamos a orinar mucha sal, pero es que arrastramos mucha cantidad de agua y es una cantidad de agua que no hemos conseguido arrastrar ni con diuréticos de Lassa, ni con tiacidas, ni con acetazolamida. Quiero decir, es una medida que utilizamos una vez que los pasos que hemos mencionado no nos han funcionado. A ver, yo creo que lo has explicado muy bien. No se puede eliminar sal si no se elimina agua, ¿no? Claro. Entonces, esto, digamos que la sal actúa de diurético también, sí. como pueden actuar los ISGLT2, que favorecen la eliminación de sodio y con sodio y con glucosa arrastran agua, ¿no? Entonces, un poco ese es el mecanismo y aunque puede llamar la atención, y yo hace unos años, cuando por primera vez me contaron encima, ahí en la unidad de fallo de Luca, que hacían esta estrategia, digo, esto no tiene ningún sentido. Sí, y a priori también, bueno, quiero decir que también nosotros cuando empezamos a saber de esta técnica, también al principio es la primera respuesta, bueno, la primera pregunta que te haces, pero ya digo que esto es algo puntual y que se necesita en este momento porque nuestro paciente no está respondiendo. No es algo que podamos hacer todos los días, ni muchísimo menos ahora vamos a tener que echarle sal en la dieta a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, no, ni mucho menos, es algo puntual. Sí. Bueno. Y para Ani quería preguntar, ¿qué es más fácil? ¿Indicar una dieta, indicar ejercicio, indicar el autocuidado, que la gente adelgace, o indicar el combo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Esa pregunta tiene doble intención, ¿eh? Un poco maligna es. Yo creo que sí, creo que voy a buscar nombres por ahí. A ver, lamentablemente es más fácil indicar una pastilla. O sea, yo trabajé 8 años en el occidente de Asturias y, bueno, me lo decían literalmente que preferían una pastilla antes porque no iban a cumplir. Entiendo que el chosco y el chorizo influye un poco, pero es complicado. Pero sí que es cierto que la gente que realmente le llegas a
que lleguen a entender la fisiopatología de todo lo que está conllevando, las comorbilidades que va a llevar, adelgazan y consiguen buenos controles, incluso a veces sorprendente, que, bueno, pero no es lo habitual. Yo creo que falta de más tiempo, ¿no? A nivel de atención primaria, con 40 pacientes eso atender en 4 o 5 horas, pues así es imposible. Pero habría que sentarse, explicarles. Cada día más le decimos que es importante el papel de la enfermera, pero sí que es cierto que estamos muy agobiados, con mucha tarea. Coges el control de todos los pacientes con diabetes si quieres empezar y luego resulta que hay 2 médicos de baja. Claro, es complicado tú poder hacer las cosas como se deberían de hacer, pero bueno, esperemos que volvamos un poco a la normalidad y podamos. Bueno, a ver. Si algún día conseguimos acabar con la pandemia, ojalá tengamos este tiempo que estamos dedicando a atender a la prevención. Esta situación. A la prevención, porque sin duda es la medida más coste eficiente al fin y al cabo, ¿no? Si conseguimos evitar que los pacientes desarrollen insuficiencia cardíaca o que desarrollen enfermedad renal crónica, nos ahorraremos unas situaciones incómodas para el paciente y además son actuaciones costosas y bueno, pues los pacientes, todas estas estrategias que hablamos de medicación, pero luego hay dispositivos también que se ponen a los pacientes que son muy caros, o en el caso de la enfermedad renal, el llegar a diálisis o trasplante son medidas muy costosas tanto para la calidad de vida del paciente como para el sistema, ¿no? Voy a recordar, para el que no lo sepa, que un paciente que está en hemodiálisis consume solo con la hemodiálisis 60.000 euros cada año por paciente. Si empezamos a multiplicar por los casi 40.000 pacientes que hay en hemodiálisis en España, pues claro, el presupuesto que las autoridades sanitarias tienen que dedicar a la enfermedad renal crónica es altísimo, ¿no? Por lo tanto, insistimos en los mensajes, yo creo que sobre todo la prevención, y cuando hayamos caído ya en la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal crónica, pues tenemos una serie de estrategias que hemos abordado desde la medicación hasta las técnicas de ultrafiltración, como nos había hablado Ana. Utilicemos también técnicas para el diagnóstico, los marcadores, las ecografías, que cada vez están más a nuestra disposición en atención primaria, en los servicios especializados. Ya no necesitamos siempre a los radiólogos, podemos utilizar dispositivos que son portátiles, ¿no?, que nos ayudan, y en todo este campo mejorar. No sé si entre vosotras queréis haceros alguna pregunta más. No, yo ¿Ha estado bien? Bueno, yo creo que todos hemos aprendido mucho, cada uno hemos aprendido de los demás. Yo creo que es la primera vez que nos sentimos en mayoría los nefrólogos, que somos 2 de 4, que estamos a lo loco, ¿no? Por eso. Siempre somos minoría. Pero la verdad que ha estado muy bien, yo he aprendido mucho de vosotras, de Ana también, y espero que nuestra audiencia, que vosotras también, pues hayamos sido capaces de responder a todas las dudas. Muchas gracias, gracias a Astra por la invitación, gracias a todos los que estáis desde vuestra casa o que lo veréis en otro momento, y decir que aquí estamos para otras ocasiones o que contactéis con nosotros en caso de que sigáis teniendo más dudas. Muchas gracias. Vale. Ay, no.